Hola y bienvenidos nuevamente a una clase más de números racionales. Hoy día vamos a seguir viendo operatoria en números racionales. Esta es la segunda parte. Recapitulando, en el video anterior de operatoria en números racionales, vimos y aprendimos a multiplicar y a dividir en números racionales. Hoy día nos toca aprender a amplificar y a simplificar. Y en el próximo video vamos a aprender adición y sustracción. Ahora vamos a aprender a amplificar, que es algo que quizás ahora podemos encontrar que no es tan útil, pero créanme que a medida que vayamos avanzando con la materia, la amplificación va a ser una de las cosas que más van a utilizar. La fórmula nos dice que si yo tengo una fracción, como por ejemplo a partido b, y multiplico el numerador por un número y el denominador por un número, nos va a dar una fracción equivalente, pero amplificada, ¿ya? Nuevamente esto puede sonar un poquito complicado, como el a por c partido en b por c, pero por lo mismo vamos a verla con un ejemplo. Antes de eso yo necesito que tengamos un concepto muy claro, que es este. Si yo tengo una fracción en donde divido dos números iguales, el que ustedes quieran, acá por ejemplo yo puse 2 partido en 2, pero también podría ser 3 partido en 3 o 1000 partido en 1000. Cualquier número que yo divida por sí mismo me va a dar 1, ¿cierto? 1 es lo mismo que 1 partido en 1, también, ¿ya? Si es que yo divido 1 en 1, también me da 1. Eso lo tenemos todos claro acá. Ya, y acá yo lo escribí como una expresión más algebraica con letras. C partido en C. O sea, cualquier número que se parta en sí mismo, que se divida a sí mismo, va a dar siempre 1. Y de hecho lo dejé aquí hasta lo volví a poner, porque esto quiero que lo tengan bien claro, que es la base de esta formulita que tenemos acá arriba. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, si es que yo tengo acá una fracción que es a partido en b, y la multiplico en 1, me va a dar exactamente lo mismo. A partido en b es lo mismo que a partido en b por 1, ¿cierto? Recordemos que el 1 es nuestro neutro multiplicativo. Ya, entonces, si 1 es lo mismo que c partido en c, siendo c cualquier número que se nos ocurra, entonces a por b por c por c es lo mismo que a por b. Y en eso se basa nuestro principio de amplificación. Ahora veámoslo con un ejemplo. Ya, acá yo tengo un ejemplo que lo puse al tiro todo de una. 1/2 por 1 es lo mismo que 1/2 por 2 partido en 2. Si yo resuelvo esta multiplicación, como ya aprendimos a resolverla, nos queda que 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4. O sea que 1/2 es lo mismo que 1/4. O sea que 2/4, perdón, hagamos como que no dije eso último. 1/2 es lo mismo que 2/4. Cuando yo tengo dos fracciones que valen lo mismo, pero que no tienen los mismos números, yo estoy hablando de una fracción que son equivalentes. Entonces acá les voy a poner un dibujo para que este concepto de equivalencia les quede más claro. Yo les dije acá que 1/2 equivale a 2/4. Si acá ven el dibujo, tengo una torta o una pizza partida en dos. Y un solo pedazo está pintado. En la torta siguiente, la torta está cortada en 4 pedazos y 2 están pintados, ¿cierto? 2/4. Pero si se dan cuenta y uno compara las pizzas, estos pedazos son más chicos y 2 pedazos de esto equivalen a uno del anterior, ¿cierto? Ya, y acá yo les pongo una fracción aún más grande, 4/8, o más grande con los números nomás, porque al final vale lo mismo. Entonces yo partí mi pieza en 8 pedazos y pinté 4. Y siguen siendo equivalentes. ¿Se dan cuenta? Ya, qué bueno. La simplificación es bien parecida a la amplificación. La gran diferencia que tiene es que
cuando yo amplifico una fracción, en general lo que estoy haciendo es volver, o bueno, no en general, siempre, es volver los números que componen la fracción, tanto el nominador como el denominador, los vuelvo unos números mayores. Y estoy generando además unas fracciones que son equivalentes, pero con números mayores. Entonces, en la simplificación lo que hago es que convierto estos números en números de menor valor, ¿ya? Entonces, si quiero amplificar y quiero como agrandar los valores de los números, yo multiplico por algo, tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Pero aquí que lo que quiero hacer es volver los números más chiquititos, lo que tengo que hacer es dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número, ¿ya? Esa es como la gran diferencia. Pero si tengo, por ejemplo, acá 16 partido 20, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar un número que pueda dividir tanto 16 como 20. Entonces, así viéndolo rápidamente, son dos números pares. Los números pares, por regla de divisibilidad, se pueden dividir por 2. Entonces, tanto 16 como 20 los puedo dividir por 2. Hago esta división y me da 8 partido en 10. Ya. Y acá hay algo muy importante que yo lo hice un poco automáticamente, pero ojo que ustedes lo tienen que tener muy claro. Y yo necesito que el resultado me dé una división o una fracción compuesta por tanto un numerador como un denominador números enteros. Porque como ya vimos anteriormente, ese es un requisito para poder hablar de fracciones. ¿Ya? Entonces yo no, a diferencia de la amplificación, que yo puedo amplificar por el número que se me dé la gana, acá en la simplificación no puede ser cualquier número, sino que tiene que ser un número que divida tanto el numerador como el denominador y que me den ambos valores números enteros. Ojalá que eso quede claro. Y además aquí podemos ver otro, no sé si problema, pero otra cosa interesante, que 8 partido en 10, también 8 y también 10 son los dos números divisibles por 2. Entonces esta fracción yo podría seguir simplificándolas. Y de hecho les doy la respuesta al tiro. 8 partido en 10 me quedaría 4 partido 5. Y eso ya yo no puedo seguir simplificándolo. Entonces, ahí hay algo bien importante de la simplificación, que en general, cuando ustedes les pidan simplificar una fracción, van a tener que llegar al valor más chico posible, lo más simplificado posible. Una opción es ir simplificando de a poco, como el caso de aquí, que tendría que primero dividir por 2 y después volver a dividir por 2 y llegar, y listo, me demoro 2 pasos. Pero también tenemos algunas fracciones que son un poquito más difíciles de hacer, como por ejemplo esta. 196 partido 21. Ya, acá si nos ponemos como a ver qué dividir, qué no dividir, podemos igual demorarnos más rato. ¿Se puede hacer? Sí. Pero yo acá les tengo una técnica, o en verdad dos técnicas, que pueden facilitarnos el poder resolver este ejercicio y dejarlo simplificado. Entonces, la primera manera de hacerlo es esta. Yo primero calculo el máximo común divisor que existe entre el numerador y el denominador. El numerador, recordemos, es 196, lo que va arriba en mi fracción, y el denominador es 21, lo que está abajo de mi fracción. Ya. Cuando calculo el máximo común divisor, entonces tengo que dividir tanto el numerador como el denominador por este número. Primero calculemos el máximo común divisor. Acá yo lo hice un poquito más simple, o sea, voy a ahorrarles unos pasos. Dejé factorizados los números. 196 me queda como una multiplicación de números primos igual a 2 por 2 por 7 y por 7, o 2 al cuadrado por 7 al cuadrado, si lo quiero dejar así. Y 21 me queda como 3 por 7. Entonces ahí si se fijan y nos acordamos, el máximo común divisor tenía que ser un número que estuviera tanto como factor de 196
como de 21. Entonces, el 2, si nos damos cuenta, está en el 196, pero no en el 21. Nuestros 2 tienen que irse. El 7, en cambio, está en el 196 y está en el 21. Entonces, tenemos acá un 7, tenemos acá un 7. Sin embargo, ojo, que en 196 hay 2 7 y en 21 solo hay uno. Así que solamente uno de estos 7 nos van a servir. Y el 3, que es uno de los factores que componen a 21, solo está aquí, no está en 196. Tampoco nos sirve. Así que como estamos viendo, nuestro máximo común divisor corresponde a 7. Si por alguna razón no se acuerdan cómo calcular el máximo común divisor, o tampoco se acuerdan cómo sacar el mínimo común múltiplo, entonces les recomiendo que vuelvan a ver el video de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Ya, entonces ahora que tenemos nuestro máximo común divisor, tenemos que dividir tanto el numerador como el denominador por 7. Entonces tendríamos 196 dividido 7 y 21 dividido 7. Y eso nos va a dar 28 partido en 3, 28 tercios. Ojo acá, volviendo a algo que habíamos visto cuando vimos amplificación. 196 partido 21 es una fracción equivalente a 28 tercios. Y ese resultado al que habíamos llegado era lo más simplificado posible a lo que íbamos a poder llegar. La otra manera de hacer esto es que si yo tengo esta misma fracción, 196 partido en 21, yo en vez de calcular el máximo común divisor, lo que hago es que factorizo en una misma división, así mismo. Entonces, de hecho, si se fijan, los mismos factores, los mismos números primos, 2, 2, 7, 7. Y acá 3 y 7. Entonces lo que hago es que los números que se repiten los tengo que tachar. Y que de hecho los números que se repiten, en este caso en particular, corresponden al máximo común divisor, ¿cierto? Entonces tacho un 7 arriba, un 7 abajo. Y después tengo que resolver las multiplicaciones tanto de arriba, de los numeradores, o sea, del numerador, como del denominador. Entonces nos quedan 2 por 2, 4 por 7, 28. Y 3 no se multiplica por nada. 28 tercios, tal como nos había dado en la diapositiva anterior. Y así es como se simplifica. La siguiente operación dentro de los racionales que vamos a ver, y que en verdad ya vimos el video pasado, así que este es solamente un recordatorio, es convertir a número mixto. Y acá, como puse muy rápidamente en la fórmula, y acá solo lo vamos a ver con fórmula, yo tengo a, que corresponde a mi parte entera del número mixto, y tengo una fracción, que es una fracción propia, ojo, tiene que ser propia para que sea un número mixto, que es b partido en c. Entonces, si lo quiero pasar esto a una fracción impropia, lo que tengo que hacer es que a es lo mismo que a por c partido en c, ¿cierto? Entonces, si es eso y yo quiero sumar a más b partido en c, entonces a esto de aquí le sumo b partido en c y me va a quedar eso de ahí que están viendo. AC más b partido en c. Así es fácil. Si quiero pasarlo de fracción impropia a número mixto, hago el proceso completamente al revés. Si les quedó alguna duda de cómo se hace esto, entonces vuelvan a ver el video de números racionales parte 1. ¿Ya? Y con eso terminamos de ver los contenidos de este video, que eran amplificación y simplificación, que espero que hayan aprendido muy requete súper mega bien a
poder hacerlo, sobre todo porque van a ser contenidos muy útiles y muy importantes para el próximo video, que es adición o suma y sustracción o resta. Además, en el video de hoy les di un regalito de Navidad, muy lejos de diciembre, en donde volvimos a recordar cómo calcular el número mixto a partir de una fracción impropia y viceversa. Eso, ojalá les haya gustado, ojalá les haya servido y nos vemos en la tercera parte de operatoria en números racionales. Muchas gracias por llegar hasta el final.